mensaje cuando estaba preparando lo de la Santa Cena, en estos días venía pensando y demás. Ocurrió esto que vamos a leer ahora, ocurrió inmediatamente después de que el Señor participó con sus discípulos de la cena del Señor. No se me distraiga, no se me distraiga. Inmediatamente que Jesús participa con sus discípulos de la última cena, de la cena del Señor, que allí es donde fue instituida, pasa un evento que está relatado en las Escrituras, un evento que es sumamente conocido, pero que a su vez nos puede representar tranquilamente a cada uno de nosotros. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo número 14. Yo voy a tener abierta mi Biblia. Alguien anda armado por aquí, ¿no? Me hizo recordar cuando yo era chico que tenía una ametralladora que apretaba el botón, iba tirando un aparatito adentro, era una ametralladora, que hacía el ruido de ametralladora. Yo también fui chico, el otro día te lo dije. Yo también fui niño. No, ya era. Los de mi época se van a acordar. Cuando en la época, vamos a nombrar gente que no es sana. En la época de Martínez de Oz, el gobierno militar, fue cuando se abrió la importación. ¿Se acuerdan? Los más grandes, ¿se acuerdan? Se abrió la importación y empezamos a ser inundados de cosas, de juguetes chinos, juguetes de todo color, tamaño, cosas que no habían acá. Y dentro de todo eso venían estos aparatos. Así que soy viejo, sí, bastante veterano. Estamos hablando de algo que ocurrió 10 años antes que vos nazcas, mirá lo que te digo. Pero ¿se acuerdan que se abrió la importación y los más grandes se acuerdan de eso? Y que se llenó de juguetes el país. Pero bueno, del resto de la historia ya la conocen. Evangelio de Marcos, mirá las cosas que me hacen acordar. ¿Sí? Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso número 66. ¿Lo tiene? Los celulares están a full, están a pleno. Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio Pedro que se calentaba mirándole, pues habían pedido una fogata allí para entrar en calor, mirándole le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir que a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Este episodio de las 3 negaciones de Pedro, acompañadas con el gallo, debe ser uno de los pasajes quizás, o una de las historias más conocidas, pero que probablemente nos llama más la atención, o lo que probablemente nos llama más la atención, es que relata el hecho de que uno de los apóstoles, uno de los discípulos de Jesús, sino el principal que estaba caminando con Jesús, relata su pecado de negarlo a Cristo. Y Pedro allí, esto también está relatado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, si quiere búsquelo, en el capítulo 26, donde todo esto comienza también a suceder. Y
Jesús le había dicho a Pedro durante la cena, yo te digo tú, Pedro, sobre ti edificaré la iglesia o mi iglesia y el poder de la muerte no podrá contra ella. Por eso se nombra a Pedro como uno de los grandes apóstoles, si no el más grande de los apóstoles. Y vemos en este relato que nos presenta la triple negación de Pedro como símbolo del camino que lleva al pecado. Y la primera negación es cuando la criada, estando allí en el patio, acusa a Pedro a ser uno de los discípulos o de los que andaba con Jesús. Y este querido Pedro responde simplemente con que no entendía de qué era lo que estaba hablando. Y se hace el desentendido allí donde está, alrededor de la fogata que habían formado, se hace el desentendido y siguen charlando y siguen hablando de las cosas que habían sucedido. Recuerde que un rato antes este mismo Pedro era el que le había cortado la oreja al centurión cuando fue a apresar a Jesús. Estando así en el monte Getsemaní, estuvieron orando, estuvo Jesús orando al Padre, junto con algunos de los discípulos, después lo vamos a ver, pero junto con algunos de los discípulos, y en ese contexto es cuando llegan los soldados romanos a apresar a Jesús, y Pedro, como no quería que apresen a su maestro, a su líder, a su pastor, quiere llamarle, porque el mismo Jesús se había llamado pastor, como Pedro no quería, ¿qué hizo? Desenvainó la espada y le cortó la oreja al centurión. Y que después Jesús lo reprende a Pedro y le vuelve a poner la oreja al centurión allí donde estaba. Este mismo Pedro, tan valiente, tan corajudo, un rato después, o algún par de horas después, negó a Jesús. Lo negó durante 3 veces. No se enfrenta a la criada, no se enfrenta a esta mujer, ni tampoco queda mal con Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 24, tengo algunas dudas con respecto a las notas, porque me parece que mezclé un poco los libros, pero ahora lo vamos a leer. Capítulo 26, verso, creo que es el 24, y no es el 24, así que no lo busqué. No es el 24, le leo el versículo, pero no es el 24, porque no es el Evangelio de Mateo. Perdón, había notado mal. Mateo 6, 24. Ahora sí, búsquelo, este sí búsquelo. Mateo 6, 24. ¿Lo tiene? Dice, ninguno puede servir a ¿quién? A dos, porque o aborrecerá a uno y ¿qué pasa con el otro? Llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este pasaje Jesús lo habló con respecto a las riquezas, pero este mismo principio también se enseña en distintas circunstancias de la vida. No podés estar caminando con el Señor y caminando también de la mano y amando y abrazando al desierto. Podés atravesar por desiertos tomado de la mano del Señor y que el Señor te guíe porque te está llevando a la tierra prometida, pero no estar dando vueltas en el desierto porque te gusta. Entonces no podemos amar las cosas de Dios, pero a la noche me tomo algunas cervecitas de más y me pongo alegre. No se puede servir a dos señores, porque o aborrecerás a uno y amarás al otro, o estimará a uno y al otro lo menospreciará. Este mismo Pedro no podía servir a dos señores tampoco. Y este mismo Pedro, si bien amaba a Jesús, pero confió tanto en sí mismo que pensó que estaba firme. Y hay una escritura que habla, cuidado los que piensan que están firmes. No vaya a ser cosa, te lo pongo en idioma Guillermo 2022, no vaya a ser cosa que tropiecen y se caigan. Por eso tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos. La primera negación de Pedro, la primera que hace, demuestra una doble vida de Pedro, demuestra un doble ánimo. Y Santiago
Esto no lo busque, se lo leo. Y Santiago en el capítulo 1, verso 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. No piense, dice el versículo 7, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y el versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos hoy estar en el cielo y mañana estar en el infierno por poco. Debemos ser personas coherentes, los hijos de Dios. Y Pedro había entrado en esta incoherencia de un rato antes cortarle la oreja al centurión porque lo venía a apresar a Jesús, y al rato negarlo 3 veces. ¿Por qué? Porque supongo que confiaba en lo que él hacía, confiaba en sí mismo. Cuando la criada lo vuelve a confrontar en la segunda negación, le dice: este es uno de ellos. Y Mateo, el autor del libro del Evangelio de Mateo, se limita a decir: pero lo negó de nuevo. Lo volvió a negar. No dice, no da fundamentos, no dice por qué, pero vuelve a negar a Jesús. Y el autor se limita solamente a poner eso allí en la Escritura. No puede decir Pedro que no había entendido la pregunta. No puede sacarse de encima ese lazo. Y esta vez Pedro lo hace abiertamente delante de todos, negando que era uno de los del grupo de Jesús. Niega ser parte del equipo de Jesús. Niega ser hijo de Jesús. Niega ser uno de ellos. ¿Cuánto muchas veces nos hace recordar a cada uno de nosotros que negamos a Jesús vez tras vez? Quizás no pongamos el ejemplo de no asistir a la iglesia, porque ese no es un signo. Sí dejar de congregarse. Asistir a la iglesia, no es lo mismo que congregarse, ¿no? Congregarse es alguien que, por más que se eche algún faltazo alguna vez, obviamente, sigue asistiendo a las actividades de la iglesia, de la congregación. Pero alguien que pisa solamente alguna vez de vez en cuando: yo creo en Jesús, pero no, ¿cuándo vas a la iglesia? Nunca. Y entonces, ¿crees en Jesús? ¿Qué diferencia, justamente hoy a la mañana, qué diferencia tiene con los demonios? Si la Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, los demonios también creen. O sea, no hay demasiada diferencia. La diferencia está en que nosotros lo recibimos como Señor y Salvador y empezamos a caminar de acuerdo a lo que la enseñanza bíblica nos enseña y nos guía. Y una de esas cosas es congregarse. Y Pedro, en medio de todo este barullo, en medio de toda esta situación, ya no puede negar lo que la criada esta le acusaba. Y cuando vuelven a acusarle, dice la Escritura, que Pedro empezó a maldecir y a negar que conocía a Jesús. Yo no conozco a ese hombre del que me hablan. Pasó de negar pertenecer a un grupo de personas a negar conocer a Jesús. Y eso en un abrir y cerrar de ojos. Pedro, que primero negó su condición de discípulo, ahora niega conocer directamente: no le conozco. Y una de las cosas que me impactaba cuando leía y iba de un evangelio a otro, en el evangelio de Lucas, dice que Jesús estaba lo suficientemente cerca para ver lo que estaba pasando. Y Jesús lo miraba, dice la Escritura que Jesús lo miraba atentamente. El evangelio de Lucas. Y me imagino el corazón del Señor, viendo que aquel varón que
tanto decía que amaba tanto a Jesús, lo negaba. Aunque Jesús, yo creo que lo que más esperaba, estando allí mirando lo que sucedía, era esperar la tercera negación de Jesús. Porque ya se lo había dicho cuando estaban cenando: me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Me imagino el corazón de Pedro después de haber negado a Jesús, porque dice que lloró amargamente. Lloró mucho, se amargó, de tal manera que el mismo Jesús, unos días después, cuando resucitó de entre los muertos, fue al primero que fue a ver. Y fue y lo buscó. Y le dijo, le preguntó a Jesús, ¿me ama? A Jesús, a Pedro, ¿me ama? 3 veces le volvió a preguntar, ¿me amas? Y las 3 veces Pedro le respondió que sí. Querido mío, usted y yo muchas veces negamos a Jesús. Pero la gracia y misericordia de nuestro Dios, esa mirada de Jesús sobre cada uno de nosotros, esa mirada de Cristo mirando al fracasado como soy yo, como casi seguro en algún aspecto de su vida es usted, esa mirada está llena de amor, de gracia y de misericordia. Y si usted y yo negamos a Jesús con nuestras actitudes, con nuestros pecados, también tranquilamente podemos llegar a llorar amargamente como lo hizo Pedro. Y Él con su mirada, con su amor, con su gracia, con su misericordia, nos perdonará, nos abrazará, nos mimará como un padre a un hijo que se ha equivocado. Querido mío, déjese abrazar por el Señor. Pídale perdón a Dios. Pídale perdón al Señor. Que su gracia y su misericordia te estará abrazando en todo lugar y en todo tiempo. Amén. Pedro, estando en medio de esa situación de haber negado a Jesús, escucha en su interior como un eco de la frase que Jesús le había dicho cuando estaban cenando: me negarás 3 veces. Me imagino a un Pedro conmovido, triste por haber perdido una batalla. ¿Cuántos de ustedes han perdido una batalla? Yo he perdido batallas espirituales. ¿Cuántos hemos perdido una batalla y que después que metemos la pata decimos: Señor, ayúdame? Señor, ayúdame. Y por ahí a veces volvemos a caer otra vez tropezamos con la misma piedra y nos volvemos a caer. Decimos: Señor, ayúdame, perdóname y ayúdame a no cometer más estos pecados. ¿Y sabe lo más maravilloso del Señor? Es que está siempre allí disponible para perdonar. Porque es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dijo Juan. Fíjese el amor tan grande de Jesús hacia Pedro y hacia cada uno de nosotros, que tranquilamente podemos ser representados con Pedro. Vaya al Evangelio de Juan, capítulo 21, verso número 15. Todo esto ocurrió, Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15. Todo esto ocurrió después de haber cenado juntos. Y que había uno de los discípulos, que su nombre era Juan, que se recostó en el pecho del maestro, amándole. Y después de todo esto sucede esto que estábamos viendo. Y cuando Jesús resucita, se le aparece a los discípulos en el capítulo 21, verso 15, le dice a Pedro, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos.
Entonces volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, dice el versículo 18, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sigue. Jesús, querido mío, nos da una y otra vez oportunidades para volvernos a Él. Cada vez que pecas tienes una nueva oportunidad de volverte a Dios. No por eso hágalo deliberadamente. Él nos deja una enseñanza que nos acompaña y está siempre, en todo tiempo y en todo lugar con cada uno de nosotros, aunque nos alejemos de Él. Amén. Y hoy a la mañana, esto lo agregué hoy a la mañana me preguntaba qué fue lo que causó la caída de Pedro. Porque yo me recuerdo Pedro pescando y Jesús caminando por la orilla hablándoles, y Pedro dejó todo. Dejó familia, no con esto dejemos familia, no, pero dejó su empresa, dejó sus negocios, dejó su barco, dejó todo con tal de seguir ¿a quién? A Jesús. Y fue caminando con Jesús durante todo ese tiempo, se bautizó con Él, hizo todo lo que tenía que hacer y todas las enseñanzas que Jesús les decía. Pedro, como al igual que el resto de los otros, iban asimilando, iban absorbiendo, iban aprendiendo. Y de repente, cuando llega el tiempo en el que Jesús va a ser apresado, le corta la oreja al centurión, un hombre valiente, un hombre que era de armas tomar, no era enseguida tomaba armas y se iba. Y de repente con una criada, sabía que estaba rodeada de otros, pero con una criada lo niega 3 veces. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo comenzó? ¿En qué momento pasó que Pedro cayó? ¿En qué momento comenzó esa caída? ¿Cómo se convirtió en un negador de aquel a quien amaba? Y esto podremos decir que comenzó descuidando un elemento esencial en tu vida y en la mía, que es la oración. Pedro dejó de orar. Vaya al Evangelio de Mateo capítulo 26. Fíjese que el versículo número 40, Jesús invita a sus discípulos a acompañarlo al monte Getsemaní, allí a orar. Y dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro. Jesús estaba orando y dejó a sus discípulos allí, y cuando volvió a ellos, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? No pudo orar 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y este mensaje no es para Pedro. Pedro ya aprendió la lección, conocemos la historia después. Este mensaje es para usted y para mí. Velad y orad para que no entren en tentación. Velen, estén atentos, no confíen en su propia fuerza, no se apoyen en su propia prudencia, en su propia fuerza. Más bien, apóyense en el Señor. Estén atentos, oren.
para que no entren en tentación. Y en el versículo anterior dice que Jesús le dijo a Pedro, ¿no podés orar una hora conmigo? Amados, la oración muestra una dependencia nuestra total de Dios. Porque separados de mí, dijo el Señor, nada, ¿cómo sigue? Nada podrán hacer. Separados de mí, nada podrán hacer. Este mismo Pedro, al que el Señor Jesús lo volvió a validar, se le presentó y le preguntó 3 veces si lo amaba, es quien después en el libro de los Hechos hace y lleva a cabo uno de los discursos más maravillosos, más tremendos, más fuertes de toda la Escritura, o que toda la Escritura hace mención. Cuando enfrentó delante de 3.000 primero, o más, porque los que se convirtieron fueron 3.000, y después en un segundo discurso lo vuelve a hacer, se confronta y se enfrenta a los líderes de la iglesia o de las sinagogas de aquel momento, los religiosos de aquel entonces, los enfrenta y les dice, ustedes mataron a Jesús, ustedes lo hicieron, al Hijo de Dios ustedes lo hicieron. Y ese mismo Pedro recobró tanto ánimo, tanto volvió a ser el que era, después de arrepentirse, porque está relatado en las Escrituras, que luego cuando él muere, esto no está en la Escritura, pero los historiadores dicen que Pedro, para los que no saben, Pedro murió crucificado también. Y no negó nunca más a Jesús. Y una característica, un pequeño apéndice, Pedro también murió crucificado, pero boca abajo. Porque dijo, yo no soy digno ni siquiera de morir como mi maestro. Que esa misma actitud de Pedro, usted y yo la tengamos. Y yo, la vez pasada, Sergio, dirigiendo una reunión, lo mencionó y yo me quedé con eso. ¿Cuántas veces nos olvidamos del Señor? Y le negamos vez tras vez. Y lo dejamos. Y el Señor está allí en el libro del Cantar de los Cantares, dice que está allí en las celosías, esperando a que la amada, la iglesia, abra su corazón para venir y estar con Él. Querido hermano, me animo a que te vuelvas a Cristo. Hoy, aquí, ahora. Y hoy es domingo, día del Señor, en el cual decimos, Señor, cantamos a ti, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos y nos vamos de aquí llenos, con el corazón lleno de alabanza, lleno de adoración al Padre. Pero después de un domingo, ¿qué día viene? Y hay que ir a trabajar, ¿no? Algunos tienen que ir a trabajar hoy a la tarde. Y con todo respeto, y la paloma que viene vez tras vez en nuestras reuniones, que es el Espíritu Santo, y viene a nuestras reuniones y está con nosotros y nos llena el corazón y llena nuestra boca de alabanza a Él, esa misma paloma al otro día, o a veces ni siquiera alcanzamos a terminar el día domingo con la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Amado, debemos replantearnos, debemos pensar si queremos realmente seguir a Cristo. Pero pastor, por supuesto, entonces no lo niegues, negando su obra, negando su gracia, su amor, su misericordia, negando su provisión a ti y a los tuyos. No seamos como Pedro en este contexto. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces? Señor, perdóname. Señor, perdóname. En esta misma mañana, perdóname. Perdóname por contestar mal, por insultar,
abrir páginas que no debo abrir, por mirar cosas que no tengo que mirar. Señor, perdóname por ser infiel. Perdóname por mentir, por engañar. Perdóname por robar. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. En esta misma mañana, Señor, doblo mis rodillas. Doblo mis rodillas a ti, pidiéndote perdón por mis pecados. Señor, no quiero ser como Pedro. No quiero ser como Pedro. Quiero ser como el otro Pedro, como Simón Pedro, que te amaba hasta entregar su vida en el final de sus días. Quiero ser ese varón que hable de ti en todo tiempo, en todo lugar. Quiero ser ese varón, esa mujer que derramó perfume de adoración a tus pies. En esta mañana quiero hacer. Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti. Vez tras vez necesitamos de ti. Y aunque cada uno de nosotros muchas veces te negamos, Señor, te rogamos tu gracia y misericordia sobre nosotros, sobre tus hijos. En el nombre de Jesús, te amamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre, ponemos tu nombre en alto como cantábamos hoy. Pero Señor, ayúdanos a que en el resto de la semana podamos seguir haciéndolo. Señor, no sirviendo a dos señores, no sirviendo más a dos señores, sino sirviéndote a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te doy por este tiempo. Gracias por la vida de mis hermanos. Y te ruego tu gracia y misericordia sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.